Mi hermana dejó a sus hijos y desapareció. Los crié con amor. Hasta que volvió con mentiras y abogados para quitármelos. Pero no lo permití. A las 11 de la mañana de un martes cualquiera, mi vida se desgarró sin previo aviso. No fue una explosión. No hubo gritos, ni vidrios rotos, ni sangre en el suelo. Fue apenas una llamada. Un número desconocido en la pantalla del celular, un zumbido insistente que interrumpió el murmullo monótono de la oficina y mis intentos por concentrarme en una bandeja de entrada atestada de correos sin importancia. ¿Mary Muletti?, preguntó una voz al otro lado. Habla la directora de la guardería Little Steps. Necesitamos que venga. Es urgente. Es sobre los hijos de su hermana. Mi corazón se detuvo. Lo supe de inmediato. Algo terrible había ocurrido. Me puse de pie de golpe. La silla cayó hacia atrás, pero no me detuve a recogerla. Durante el camino, mientras el semáforo se negaba a cambiar de color y mis manos temblaban en el volante, una sola frase giraba sin descanso en mi cabeza: es sobre los hijos de tu hermana. Patricia llevaba 2 días sin dar señales. Nada fuera de lo común, tratándose de ella. Siempre fue especialista en esfumarse. Pero esta vez se sentía distinto. Más denso. Más oscuro. Llegué en 20 minutos que parecieron una eternidad. La directora me esperaba en la puerta como una figura de piedra, con el ceño fruncido y una hoja de papel arrugada entre las manos. Ni un saludo. Solo me la extendió. Los dejó esta mañana. No dijo una palabra. Solo entregó esto y se fue corriendo. Tomé el papel. La tinta estaba corrida, como si hubiera llorado al escribirlo, o como si no le importara en absoluto. No puedo más. Llévalos con mi hermana Mary. Ella sabrá qué hacer. Perdón. Eso era todo. 15 palabras para soltar 3 vidas al vacío. 15 palabras para hundirme en un abismo que no sabía si podría escalar. ¿Dónde están?, pregunté con la voz estrangulada. En el aula de al lado. Pero... Mary, tengo que advertirle. ¿Están afectados? Empujé la puerta con el corazón en la garganta. Andrew, 7 años, estaba en una esquina, rígido como estatua. Los ojos clavados en el suelo, los puños apretados. No pestañeó al verme. Margaret, 5, con la cara hinchada y los ojos como brasas húmedas, me miró con una mezcla de miedo y desconfianza. Paul, apenas 3 años, se balanceaba en el suelo, ajeno a todo, con el pantalón empapado. Me incliné despacio. Cada paso me dolía como si caminara sobre cristales. Hola, pequeños. Soy la tía Mary. Ninguno respondió. Margaret entrecerró los ojos como un animal asustado. Paul jugaba con sus dedos, murmurando para sí. Andrew era una piedra. Fue entonces que lo vi. El moretón en el bracito de Margaret, de un púrpura que ya empezaba a amarillear. En el cuello de Andrew, una marca rojiza apenas disimulada con maquillaje barato. Me cubrí la boca. Tragué saliva. El corazón me latía en los oídos. Así llegaron esta mañana, susurró la directora detrás de mí. Andrew no ha hablado en todo el día. Margaret pregunta cada minuto cuándo volverá su madre. Y Paul, bueno, ni siquiera sabe ir al baño solo. Me apoyé contra la pared. Sentí que el aire se me escapaba del pecho. Patricia. La misma hermana que defendía a sus novios de la policía, que me llamaba exagerada cuando yo insistía en que sus hijos estaban en peligro. La que juraba entre lágrimas que nunca les haría daño. Pero ahí estaban los resultados de su forma de amar. Saqué el celular con los dedos torpes. William, ven a buscarme a Little Steps, ahora. ¿Qué pasó? Patricia. Abandonó a los niños. Estoy con ellos. Me los llevo a casa. Silencio al otro lado. William no necesitó más. Conocía a Patricia. Sabía que este día era inevitable. Voy para allá. La directora me ayudó a reunir lo poco que tenían. Una mochila rota con ropa sucia. Juguetes raídos. Zapatos que no les quedaban. Migajas de infancia. Niños, vendrán conmigo. Estarán a salvo.
Margaret fue la primera en moverse. Me tomó la mano con unos deditos helados. No dijo nada, pero su mirada temblaba como una hoja en el viento. Andrew se levantó lentamente, como si le pesara el mundo. Paul caminó detrás, sin entender, sin llorar. Esa fue la primera vez que me sentí madre sin haber parido. Y fue también el inicio de algo que ni en mis peores pesadillas habría imaginado. Porque 2 años después, cuando por fin dejaron de llorar por las noches, Patricia volvió. Y trajo el infierno con ella. Tía Mary, mamá vuelve mañana, ¿verdad? Margaret me miraba con los ojos hinchados, esa mezcla imposible entre esperanza y terror. Me tomó por sorpresa. Durante un segundo no supe qué responder. No tenía idea si Patricia volvería mañana, la próxima semana o nunca. Hablamos de eso después, mi amor, le dije, sin saber si la estaba protegiendo o mintiendo. William llegó en tiempo récord. Una mirada rápida a los rostros apagados de los niños bastó para comprender que esto era más que un simple abandono. Sin una palabra, abrió la puerta del coche y ayudó a subirlos con movimientos suaves, casi ceremoniales. El viaje a casa fue un silencio tenso, quebradizo. Andrew no apartaba la vista de la ventana, como si esperara ver algo que lo salvara. Margaret sollozaba sin sonido, con la cabeza hundida entre los brazos. Paul se había dormido, las pestañas aún húmedas de llanto. Mi mente, en cambio, no encontraba paz. Una corriente de preguntas me azotaba sin tregua. ¿Cómo íbamos a sostener esto? ¿Cómo alimentar, vestir y cuidar a 3 niños heridos hasta los huesos? ¿Cómo le explicaría a mi jefe que necesitaba ausentarme por tiempo indefinido? ¿Y si no podía con todo? ¿Y si no era suficiente? Pero por encima de cada duda había una sola que me taladraba con crueldad. ¿Por qué? ¿Por qué Patricia? Llegamos al mediodía. Los niños cruzaron el umbral de casa como si pisaran un mundo que ya no entendían. Se quedaron de pie en el recibidor, inmóviles, mirando todo como si no les perteneciera. ¿Tienen hambre?, pregunté. Negaron con la cabeza, casi al unísono. Pero sus estómagos gruñeron con fuerza. William, sin decir palabra, fue a la cocina y comenzó a preparar unos sándwiches. Yo traté de que se sintieran cómodos. Les mostré el baño, les di ropa limpia que había guardado de mis sobrinos. Intenté hablar con ellos, hacerlos reír, encontrar algún hilo de conexión. Fue inútil. Los ojos estaban vacíos. El alma, ausente. A la hora de la siesta, todo estalló. Margaret comenzó a gritar. Gritaba que quería a su mamá. Que la llevara con ella. Que este no era su hogar. Andrew se acurrucó en el rincón, temblando, con los brazos rodeando sus rodillas. Paul se orinó encima otra vez. Sus manos pequeñas se cubrían la cara como si así pudiera desaparecer. 3 horas nos tomó calmarlos. Cuando por fin se quedaron dormidos, William y yo nos refugiamos en la cocina, con las tazas de café como escudos inútiles. No podemos con esto, Mary, dijo en voz baja, sin mirarme. No estamos preparados. Ni para ser padres, ni para esto. Entonces, ¿qué propones? Servicios sociales. Que los atiendan profesionales. No podemos dejarlos, pero tampoco destruirnos. Apreté la mandíbula. Sabía que no era insensible, solo estaba agotado de miedo. Yo también lo estaba. Pero no podía soltar la cuerda ahora. Necesitamos ayuda, sí. Terapia. Médicos. Lo que haga falta. Pero ellos no volverán a ser arrojados al vacío. Entonces, los gritos estallaron desde el piso de arriba. Subimos como impulsados por un resorte. Margaret había tenido una pesadilla. Lloraba convulsionada. Los otros 2 también se habían despertado, envueltos en el mismo pánico. Los encontramos abrazados, acurrucados en la cama de huéspedes como cachorros huérfanos. No nos dejen solos, imploraba Margaret. No se van a ir, ¿verdad?, murmuró Paul. Andrew no dijo nada, pero sus ojos gritaban con una intensidad que dolía. Esa noche dormimos todos en ese cuarto, los niños en la cama, nosotros en el suelo. Cada vez que alguno se movía, los otros despertaban sobresaltados. A las 4 de la madrugada, mientras los escuchaba respirar a trompicones, tomé una decisión. Patricia no volvería a tocar sus vidas. No mientras yo respirara.
A la mañana siguiente, mientras secaba el cabello de Margaret después del baño, noté que los moretones no eran los únicos vestigios del infierno. Powell, al quitarle la ropa, tenía marcas. Pequeñas cicatrices. Quemaduras. Cicatrices que parecían de cigarrillos. Sentí que se me vaciaba el cuerpo. Esa no era negligencia. Era violencia deliberada. Patricia no había estado ausente. Patricia había hecho daño. Los primeros meses fueron un naufragio constante. Nunca sabíamos qué tragedia nos esperaba al despertar. Andrew seguía en silencio. 6 semanas sin una sola palabra. La psicóloga infantil lo llamó mutismo selectivo por trauma. Su cerebro había aprendido que callar era la única forma de sobrevivir. Margaret, en cambio, no dejaba de preguntar. ¿Por qué mamá se fue? ¿Por qué no nos quería? Cada pregunta era un disparo en el alma. Trataba de no mentir. Pero tampoco quería destrozar del todo la imagen que aún tenían de ella. Powell había retrocedido años. Volvió al pañal, a las canciones de cuna, a mecerse solo en el rincón cuando algo lo asustaba. William, rendido, pidió licencia sin goce de sueldo. Nos convertimos en padres sin quererlo, sin buscarlo. Pero también sin abandonarlo. Porque sabíamos que, aunque no habíamos sido elegidos, sí habíamos sido necesarios. Reducí mi jornada a medio tiempo. Lo que quedaba de nuestros ahorros, los mismos que alguna vez soñamos usar para ampliar la cocina o renovar el jardín, se esfumó en consultas médicas, terapias psicológicas y ropa para 3 niños que llegaron a nuestras vidas con lo puesto y lo perdido. Las noches eran un territorio hostil. No importaba cuántas luces dejáramos encendidas, cuántos cuentos contáramos o cuántas canciones le susurrara. Las pesadillas siempre volvían. Margaret se revolvía entre los sueños, gritando nombres y ruegos que helaban la sangre. Andrew se despertaba empapado en sudor, con los ojos abiertos pero sin mirar. Powell lloraba a solas en su cama, murmurando mamá como un conjuro para traerla de vuelta. Terminamos comprando una cama tamaño gigante, y durante meses dormimos los 5 juntos. Era la única forma en que sus cuerpos lograban descansar, aunque fuera por breves horas. Los informes médicos fueron devastadores. A veces, aún los releo y me siento naufragar. Margaret tenía una costilla fracturada que nunca fue tratada y había soldado mal. Andrew presentaba cicatrices antiguas en la espalda, finas y paralelas como trazos de ira. Powell mostraba signos de desnutrición crónica. El pediatra no usó eufemismos. Estos niños han sido víctimas de abuso físico sostenido. Por meses, quizás años. ¿Qué hacemos? Pregunté con un nudo en la garganta. Documente todo. Fotografías, diagnósticos, informes. Patricia regresará, tarde o temprano. Durante esos primeros meses, entre terrores nocturnos y consultas con psicólogos, los niños comenzaban a soltar palabras sueltas. Fragmentos de un pasado más oscuro de lo que yo imaginaba. Margaret mencionaba hombres diferentes, con la inocencia de quien aún no entiende el peligro. Mamá decía que ese era mi papá, no, ese otro, o aquel otro, el que nos gritaba. Patricia les cambiaba la historia según el novio de turno. A veces era Mark, el mecánico borracho que llegaba dando portazos. A veces Steven, el dealer que vivió con ellos 2 meses. También estaba Donald, un tipo mayor que traía regalos y desaparecía por semanas. Una tarde, Andrew señaló una foto de William en la nevera y frunció el ceño. Margaret lo explicó. Mamá decía que el esposo de tía Mary debía ser nuestro papá. Que él la quería antes. Me quedé paralizada. William y Patricia, sí, habían tenido una relación fugaz en la universidad, hacía 20 años. Un par de citas, nada más. Pero al parecer, Patricia había convertido ese pequeño episodio en una ficción enfermiza. De pronto, todo encajó. Los comentarios incómodos. Las miradas insistentes. Las veces que Patricia aparecía en lugares donde William estaba, como si el azar la guiara. No era azar. William, incómodo, admitió que siempre había sentido algo extraño. Ahora lo entendía. Patricia no había soltado esa idea. Nunca. Con el paso del tiempo y una dosis feroz de terapia, paciencia y ternura, los niños comenzaron a florecer, como flores que sobrevivieron un invierno eterno.
Paul fue el primero. A los 3 meses dejó los pañales. Al 4.º mes, comía solo, con manos aún torpes pero decididas. Margaret tardó más. Las pesadillas persistieron casi un año. Pero un día me llamó tía Mary con dulzura. Comenzó a buscar abrazos, a reír, a jugar. A confiar. Andrew fue un milagro lento. 8 meses en silencio absoluto. Hasta que un día, en el jardín, Margaret tropezó y se raspó la rodilla. Andrew corrió hacia ella y gritó: «Margaret». Una sola palabra que rompió un muro. Esa semana comenzó a susurrar. Al mes ya hilaba frases. Al año me miró a los ojos y dijo: «Te quiero, tía Mary». Lloré una hora entera. 18 meses después, por fin parecíamos una familia. Los niños iban a la escuela. Tenían rutinas. Amistades. Se reían en la mesa. William había vuelto al trabajo a tiempo completo. Yo conseguí empleo remoto para estar presente. Las pesadillas eran raras. Andrew hablaba con soltura. Margaret hacía dibujos llenos de sol. Paul corría por la casa como cualquier niño de su edad. Iniciamos los trámites para la custodia temporal. El trabajador social nos felicitó por el progreso. Nos dijo que era extraordinario, que muy pocos casos mostraban tanta recuperación. Patricia parecía haber desaparecido del mapa. Y por primera vez en años, comencé a creer que podríamos construir una vida feliz. Que lo peor había quedado atrás. Hasta que llegaron los mensajes. Primero fueron textos desde números desconocidos. «Sé dónde están mis hijos». «No tienes derecho». «Los voy a recuperar». Bloqueé cada uno. Cambié mi número. No bastó. Primero fueron los mensajes. Luego, las sombras. Una tarde, la maestra de Margaret me detuvo con gesto serio. Había visto a una mujer merodeando fuera del colegio durante el recreo. No se acercó, pero observaba fijamente. Morena, delgada, gafas oscuras. Coincidía con la descripción de Patricia. Otra semana, el guardia del parque donde llevábamos a los niños cada domingo me comentó, con curiosidad apenas disimulada. Una señora preguntó por los niños Muletti. Dijo que venían con una mujer morena. Quería saber si venían siempre a la misma hora. William reaccionó de inmediato. Instaló cámaras en casa, reforzó cerraduras, comenzó a modificar las rutas que hacíamos al colegio. Les advertimos a los niños que no hablaran con extraños. Pero yo aún no lo tomaba en serio. Pensé que era otro de sus juegos crueles. Una forma de recordarme que seguía allí, en alguna esquina. No quise entender, que Patricia no estaba jugando. Estaba planeando. La primera prueba real de que algo se gestaba llegó a través de Jessica, una vieja amiga que me mandó un mensaje urgente una noche. ¿Sabías que Patricia tiene un nuevo Instagram? La cuenta era pública. Patricia aparecía en fotos perfectamente arreglada, con ropa costosa y maquillaje impecable, al lado de un hombre mayor, elegante, con sonrisa ensayada, auto de lujo y fondo de casa con jardín. En la biografía, una frase venenosa. Madre soltera luchando por recuperar a sus hijos robados. Había etiquetas geográficas. Todas cerca de nuestro vecindario. En una aparecía tomando café a 5 calles de nuestra casa. Otra desde un parque que frecuentábamos. Era como si estuviera marcando territorio. Como si quisiera que supiéramos que nunca se había ido del todo. Le mostré las capturas a William esa misma noche. Está cerca. Está esperando algo. Ya hablé con el abogado, respondió, tenso. Mientras no haya amenazas directas ni contacto físico con los niños, no hay mucho que podamos hacer. Fue la semana más tensa desde su partida. Intentábamos mantener la calma por los niños, pero ellos percibían todo. Margaret volvió a gritar en sueños. Andrew se encerró en sí mismo. Paul, más inquieto que de costumbre, lloraba sin razón aparente. El viernes, mientras recogía a Margaret, la maestra me llamó aparte. Mary, necesito contarte algo. Esta mañana, antes de que abriéramos, vi a una mujer intentando asomarse por las ventanas del aula. Cuando me acerqué, salió corriendo. ¿Cómo era? Morena. Delgada.
Tendría unos 30 y pocos. Iba bien vestida, pero temblaba. Era Patricia. Lo supe con una certeza visceral. Esa noche no dormimos. William revisó cada cerradura 3 veces. Yo mantuve el teléfono en la mano, con el número de la policía preparado. Nos turnamos para vigilar desde la ventana. Los niños dormían intranquilos. Paul se despertó 2 veces, llorando. Margaret preguntó si íbamos a mudarnos. El lunes siguiente, todo colapsó. El teléfono sonó a las 2:08 de la tarde. «¿Señora Morales?» Habla la secretaria del Colegio San Patricio. Necesita venir de inmediato. ¿Qué ocurrió? Una mujer vino a recoger a Andrew, Margaret y Paul. Afirmó ser su madre biológica. Presentó documentos que parecían legales. Sentí como se me salía el alma por la garganta. ¿Dónde están ahora? Se los llevó hace 1 hora. Lo sentimos. Parecía todo en regla. Colgué y llamé a la policía con dedos torpes. Luego, a William. Se llevó a los niños. ¿Qué? Patricia. Fue al colegio. Mostró papeles. Se los dieron. ¿Pero cómo? 2 años desaparecida y de pronto tiene documentos. Voy para allá. La policía llegó antes que él. 2 oficiales con caras inexpresivas tomaron mi declaración. Entendemos su angustia, señora, pero si presentó documentos válidos y no había orden judicial en su contra, técnicamente no es secuestro. Los abandonó. Con una nota. Hace 2 años. ¿Tiene alguna orden de custodia? Estábamos en proceso, teníamos custodia de facto. Eso, lamentablemente, no basta. William llegó corriendo, pálido, desencajado. ¿Y ahora qué hacemos? Primero debemos revisar los documentos que presentó, dijo el oficial. Segundo, contacten a su abogado. De inmediato. Fuimos al colegio. La directora nos esperaba con ojos llorosos. Lo siento. Realmente lo siento. Todo parecía legal. Nadie nos advirtió. Pero ya era tarde. Patricia se los había llevado. Y esta vez lo había hecho legalmente. Llegó con una identificación que coincidía con nuestros registros de emergencia, dijo la directora, con la voz apagada por la culpa. Y con una carta notariada que especificaba que los niños debían ser entregados solo a ella. ¿Puedo ver esa carta? Me entregó una copia. El papel tenía un aspecto oficial, impoluto. Pero apenas lo toqué, algo me recorrió la espalda. El sello notarial era tan perfecto que parecía impreso, no estampado. La firma era de Patricia. La reconocería entre 1000. Pero lo peor no estaba en el documento. Lo más doloroso estaba en lo que la directora dijo a continuación. Los niños los reconocieron de inmediato. Se fueron felices. Sentí que me golpeaban el pecho con una piedra. ¿Felices? ¿Después de todo? ¿Después de noches temblando de miedo, después de confesar entre lágrimas las cosas que habían sufrido? ¿Después de construir con esfuerzo una familia en medio del dolor, se habían ido felices con ella? ¿Cómo estaban? Preguntó William. Nerviosos, al principio. Pero ella les pidió hablar en privado. Después de eso, parecía que iban ilusionados. Nos miramos sin decirlo. Patricia los había manipulado. Como siempre. Con promesas o con amenazas. O ambas. Esa noche no pudimos permanecer quietos. Ni uno de los dos cerró los ojos. Llamamos a nuestro abogado, quien confirmó lo que temíamos. Patricia había estado orquestando este golpe durante meses. Los documentos que presentó estaban elaborados con precisión. Aparentemente legítimos. Para refutarlos, necesitaríamos una orden judicial. Ir a juicio. Un proceso que podría extenderse durante semanas, quizá meses. Y mientras tanto, ella tenía derecho legal a retenerlos. Al día siguiente, la pesadilla se hizo pública. Patricia reapareció en redes sociales. Nuevas cuentas en TikTok, Instagram, Facebook. En todas relataba la misma fábula macabra. La historia de una madre valiente que había sido traicionada por su propia hermana.
quien le robó a sus hijos mientras ella luchaba por su salud en rehabilitación. Pero los vídeos de TikTok, esos eran la herida. Los 3 niños aparecían sentados en un sofá que no reconocí, con una iluminación artificial que intentaba ser cálida. Patricia, fuera de cámara, les hacía repetir frases como actores amateurs. Mi tía Mary nos robó cuando mi mami estaba enferma, decía Margaret con voz robótica. Queríamos estar con mami y papi, añadía Andrew, mirando fuera de cámara, como si buscara instrucciones. Mami dice que la tía Mary es mala, decía Paul, sin emoción. Un guión memorizado. Una farsa enfermiza. Pero lo que más me heló fue la palabra papi. En el borde del encuadre, apenas visible, aparecía un hombre. Elegante, con traje caro y reloj reluciente. El mismo que figuraba en las fotos de Instagram junto a Patricia. Era él. El hombre con el que ahora compartía su relato. Los comentarios eran un torrente de odio. Cientos de extraños me acusaban de ser una ladrona, una secuestradora, una bruja celosa. Patricia había conseguido lo impensable, que el mundo creyera su mentira. Y no se detuvo ahí. La prensa local se hizo eco. Un reportero llegó a nuestra puerta con cámara en mano y sonrisa venenosa. Señora Morales, ¿qué tiene que decir sobre las acusaciones de secuestro? Váyase de mi propiedad, le dije, sin mirarlo. ¿Es cierto que su esposo mantuvo una relación previa con la madre de los niños? Me congelé. William también. ¿Qué relación? Pregunté, sin poder evitarlo. Nuestras fuentes indican que William Muletti y Patricia tuvieron un romance años atrás. Fue hace 20 años, dije, con la voz afilada. Duró menos de 2 meses. El reportero sonrió como quien encuentra petróleo. Entonces confirma que hubo una historia. Le cerré la puerta en la cara. Pero ya era tarde. Patricia había sembrado esa narrativa. En su versión, William no era solo mi esposo, era el padre perdido de sus hijos. El tercero en la conspiración. Esa noche, el teléfono sonó con una llamada del abogado. Su tono era grave, sin rodeos. Presentó una demanda formal. ¿Por custodia? Pregunté, aunque ya lo sabía. Sí. Custodia completa. Y pensión alimenticia. Afirma que William es el padre biológico de los 3 niños. El silencio que siguió fue total. Solo se oía mi respiración, cortada. William estaba blanco. Eso, es imposible, logré decir, finalmente. Lo sabemos. Pero ella no solo lo afirma. Ha presentado documentos. Alegan que mantuvieron una relación intermitente durante los años en que los niños fueron concebidos. Lo miré. Y por primera vez en mucho tiempo, tuve miedo de perderlo todo. ¿Qué relación? Insistió el reportero, con esa sonrisa de carroñero profesional. Según nuestras fuentes, su esposo y Patricia Muletti tuvieron un romance hace algunos años. Lo miré sin pestañear. Fue en la universidad. Hace 20 años. Duró menos de 2 meses. Entonces confirma que hubo algo. Esa sonrisa, afilada y satisfecha, fue la última gota. Cerré la puerta sin más. Pero ya era tarde. El veneno había sido esparcido. Patricia lo había previsto todo, los rumores, la narrativa torcida, la versión que convertía a William no solo en su ex, sino en el padre de sus hijos. Esa noche, la llamada del abogado nos dejó sin aliento. Patricia ha presentado una demanda formal. ¿Custodia? Susurré, aunque ya conocía la respuesta. Custodia total. Y una demanda de pensión alimenticia. ¿Con qué argumento? Afirma que William es el padre biológico de los 3 niños. El silencio se estiró como una cuerda tensa. William se llevó las manos al rostro, pálido. Eso es, imposible, logré articular. Lo sabemos. Pero ha presentado documentos. Alega que mantuvieron una relación intermitente durante los años en que nacieron los niños. Según su versión, ustedes ocultaron a los niños para encubrir la infidelidad de William. William tomó el teléfono. Eso es una mentira podrida. No he tenido contacto con Patricia desde la universidad. Nunca. Ni una vez. Lo sabemos, William. Pero ella no está sola.
Su equipo legal es agresivo y está bien financiado. Quieren que esto se convierta en una guerra de desgaste. Y lo lograrán. ¿Quién está pagando a esos abogados? Pregunté. Un empresario. Richard Mendoza. Al parecer, su nueva pareja. Tiene dinero. Y quiere reunir a la familia. Colgamos en silencio. William y yo nos quedamos frente a frente, como dos sobrevivientes intentando entender la magnitud del desastre. ¿Por qué haría algo así? Preguntó, casi en un susurro. ¿Por qué inventar algo tan elaborado? Porque es su única carta, respondí. No tiene casa. No tiene ingresos. No tiene estabilidad. Pero si logra que un juez crea que tú eres el padre, entonces tiene todo: custodia, pensión, control. Asintió lentamente. Sus ojos ardían de impotencia. Y como si todo eso no fuera suficiente, esa misma noche un nuevo mensaje apareció en mi celular. Número desconocido. Palabras que me helaron el alma. Siempre supe que William me pertenecía. Ahora los niños también. Deberías haberte mantenido lejos de lo que era mío. Le mostré el mensaje a William. Su rostro se descompuso. Se pasó las manos por la cara y luego golpeó la mesa con el puño cerrado. Está completamente desequilibrada. Siempre lo estuvo, pero esto es demencia. A la mañana siguiente, recibimos la carta oficial del abogado de Patricia. 8 páginas de acusaciones cuidadosamente escritas. Decía que William y ella habían mantenido una relación clandestina. Que yo, la hermana envidiosa, había saboteado su historia de amor. Que los niños fueron confiados a mí temporalmente mientras Patricia estaba en rehabilitación, pero que yo me había aprovechado para lavarles el cerebro. Era una ficción tan detallada que, por un instante, dudé de mi propia memoria. Pero entonces recordé algo esencial. Algo que Patricia no sabía. Algo que derrumbaba toda su historia. William se había hecho una vasectomía 5 años atrás, cuando decidimos que no queríamos hijos biológicos. Era irreversible. Lo habíamos hecho juntos. Patricia nunca lo supo. Llamé al abogado de inmediato. Necesitamos una prueba de paternidad. Ya. Lo más pronto posible. Ya la he ordenado, respondió. Pero Mary, aunque la prueba demuestre que William no es el padre, esto va a ser largo. Patricia no va a rendirse. Va a pelear hasta el último aliento. ¿Pero por qué? ¿Qué gana con todo esto? Dinero. Venganza. Poder. Y quizás un novio millonario que quiere una familia instantánea para completar su fachada de hombre ejemplar. Mientras esperábamos los resultados, los vídeos en TikTok se volvieron aún más perturbadores. Patricia los subía con frecuencia, como si intentara reemplazar la realidad con esa versión suya tan pulida como falsa. En cada uno, los niños repetían frases claramente entrenadas. Decían que yo los había maltratado. Que extrañaban a su verdadero papá. Que mamá siempre estuvo luchando por ellos. Pero lo más doloroso era ver sus ojos. Andrew volvía a tener la mirada hueca del niño que recogí aquel martes. Margaret ya no reía. Tenía ojeras y gestos nerviosos. Paul se mecía, igual que antes. Todo por lo que habíamos luchado se estaba desmoronando frente a millones de desconocidos que aplaudían una mentira. Y yo, impotente, solo podía mirar y esperar. Paul lloraba en casi todos los vídeos. Un sollozo constante, agudo, que perforaba más que las palabras ensayadas. Era evidente, habían retrocedido. Todo el avance ganado con años de amor, paciencia y esfuerzo se estaba desvaneciendo en cuestión de semanas. Y entonces llegaron los resultados. 2 semanas después, el laboratorio entregó las pruebas de ADN. William no era el padre biológico de ninguno de los 3 niños. Más aún, los análisis revelaban que cada uno tenía un padre distinto. Justo como habíamos intuido por los comentarios sueltos que hacían durante sus primeras noches con nosotros. Nuestro abogado, por primera vez en meses, sonrió. Esto cambia todo. Patricia no solo mintió, también falsificó documentos oficiales. Es un delito. Y grave. Pero la verdadera justicia no vino de las cortes. Vino de donde menos esperábamos, de los propios niños. Durante la audiencia de custodia,
El juez ordenó que fueran entrevistados por un psicólogo forense en un entorno neutral. Andrew, con apenas 9 años y una madurez forjada en el fuego del abandono, dijo la verdad. Mami nos dijo que teníamos que decir esas cosas en los vídeos. Que si lo hacíamos bien, nos compraría juguetes. Pero también dijo que, si no cooperábamos, nos iba a mandar a un lugar donde nunca más veríamos a la tía Mary. Margaret confirmó todo, con detalles aún más dolorosos. Habló de cómo Patricia los obligaba a ensayar las frases frente a un espejo, cómo les gritaba si se equivocaban. Paul, con apenas 5 años, solo dijo: «Quiero irme con mi tía Mary. No me gusta el señor que grita». El informe del psicólogo fue lapidario. Confirmaba manipulación emocional, coacción y señales claras de que, durante las semanas con Patricia, los niños habían sufrido nuevamente abuso. La audiencia final fue un desastre para Patricia. Su propio novio, Richard Mendoza, se presentó, pero no para apoyarla. Testificó en su contra. Había descubierto las mentiras sobre la paternidad y se sintió engañado. Reveló que Patricia le había pedido dinero con la promesa de que, cuando ganara la custodia, él podría adoptar a los niños. El juez fue implacable. Patricia Muletti había abandonado a sus hijos, mentido en sus declaraciones, manipulado a menores para fabricar pruebas y falsificado documentos legales. El tribunal le retiró todo derecho parental. Recibió además una orden de alejamiento permanente y se inició una investigación penal por perjurio y corrupción de menores. Se le ordenó pagar los gastos legales derivados del proceso. Aunque sabíamos que no tenía cómo hacerlo. Cuando al fin recuperamos a los niños, Andrew fue el primero en hablar. «Tía Mary, ¿nunca más vamos a tener que irnos?» «Nunca más, mi amor». «Nunca más», le respondí, con la voz temblorosa. Margaret se aferró a mí y lloró largo rato. Paul se acurrucó en mi regazo y se quedó dormido de inmediato, como si al fin su pequeño cuerpo pudiera bajar la guardia. Esa noche, los 3 durmieron profundamente en sus propias camas. William y yo nos sentamos en la cocina, exhaustos. «¿Se acabó?», preguntó él. Asentí. «Sí. Pero aún queda mucho por sanar». Porque el daño que Patricia había sembrado no desaparecía con una sentencia. Los niños habían vuelto frágiles, rotos en rincones que ya creíamos reparados. Había que empezar de nuevo. Otra vez. Pero esta vez teníamos certeza. Patricia ya no podía volver a lastimarlos. 6 meses después, finalizamos el proceso de adopción legal. Por fin, Andrew, Margaret y Paul eran, oficialmente, nuestros hijos. Andrew continúa en terapia, pero ya no teme hablar. Se expresa con una claridad conmovedora. Margaret ha vuelto a reír con naturalidad, a correr por el jardín como si nunca hubiera conocido el miedo. Paul ha alcanzado los hitos de su edad. Ya no se mece cuando se asusta. Ahora, busca mis brazos. De Patricia no supimos más. Sus redes sociales fueron cerradas. Richard Mendoza la abandonó poco después del juicio. Según rumores, vive en otro estado con un familiar lejano. Los vídeos que una vez la elevaron en redes fueron eliminados. Pero su reputación quedó marcada. La historia real, la que nunca pensó que saldría a la luz, se viralizó más que todas sus mentiras juntas. Hay noches en que aún me despierto agitada, repasando cada paso, cada amenaza, cada momento en que casi los perdimos. Pero entonces, escucho a Margaret reír en el jardín. Y sé que todo valió la pena. Porque el amor no se impone. Se construye. Y nosotros lo reconstruimos. Veo a Andrew inclinado sobre la mesa, ayudando con paciencia a Paul a resolver una suma. Lo escucho repetir con dulzura una explicación que seguramente aprendió de su maestra, mientras Paul asiente con la lengua entre los labios, concentrado. Margaret, en la cocina, dibuja con marcadores de colores y canta una canción suave, casi como un murmullo. Y entonces, sin previo aviso, siento unos bracitos rodearme la cintura. «Te quiero, tía Mary», susurra Paul, ya sin miedo, ya sin sombra en la voz. «Yo también», añade Andrew, como si lo pensara todo el tiempo y solo ahora pudiera decirlo. Y en ese instante, sé que todo valió la pena. Cada noche de insomnio. Cada lágrima. Cada batalla. Patricia creyó que podía deshacer con mentiras lo que habíamos construido con amor.
Pensó que podía usar amenazas, manipulación y una historia inventada para recuperar lo que abandonó sin mirar atrás. Intentó forzar una narrativa en la que nosotros éramos los villanos y ella, la heroína. Pero lo que nunca entendió es que el amor verdadero no se improvisa. No se fabrica. No se exige. Se demuestra. Día tras día. En los pequeños gestos, en la constancia, en el sacrificio silencioso de quedarse cuando todo se desmorona. El amor que cura no tiene atajos. La verdad, aunque a veces tarde en emerger, siempre encuentra el camino hacia la luz. Y al final, fue la voz temblorosa de un niño, la valentía de una niña que se atrevió a decir lo que nadie más decía, y el susurro inocente de un pequeño que pedía volver a casa, lo que selló este capítulo con justicia. Los niños están donde deben estar. En casa. En paz. Con nosotros. Para siempre. Si algo he aprendido de esta historia es que el amor real, ese que no necesita adornos ni discursos, siempre vence. Patricia pudo haber tenido cámaras, seguidores y abogados. Pero nosotros teníamos la verdad. Y, sobre todo, teníamos a los niños. Y ellos sabían. Siempre lo supieron. Sabían quién estuvo ahí en las madrugadas con fiebre. Quién corrió tras ellos en los pasillos del hospital. Quién sostuvo sus pesadillas y les enseñó a confiar otra vez. Nada de eso se puede falsificar. Nada de eso se borra con un vídeo. Gracias por llegar hasta aquí, por ser parte de esta historia. Si esta historia tocó tu corazón como tocó el nuestro, te invitamos a quedarte con nosotros en Ecos de Historia. Suscribirte es una forma de recordarnos que las historias reales, las que nacen del amor, del coraje y de la esperanza, también merecen ser contadas. Dale like si crees que la justicia, al final, prevaleció. Déjanos tu comentario, ¿qué habrías hecho tú en el lugar de Mary? Y no olvides activar la campanita para que ninguna historia de amor valiente y resiliencia se te escape. Nos vemos en la próxima. M.